Claro, hoy dibujaremos a Seven, de la serie Caesar 7. Para dibujar a Seven, comienza dibujando una línea justo por la mitad, esto ayudará a que tu dibujo esté centrado. Guíate con la línea para dibujar un círculo que tendrá un diámetro de al menos 6 centímetros. Ahora, dibuja dos líneas, una partirá el círculo justo por la mitad. La otra estará ubicada por debajo, a una cuarta parte del círculo. Haz una pequeña separación en esta parte. Es la distancia que habrá de un ojo al otro. Una vez terminado, ya podrás empezar a bocetar. Inicia dibujando los ojos por esta parte, estos tendrán una forma semicurva. Por arriba, dibuja las cejas, recuerda que estas tienen un gran tamaño. Por debajo, dibuja las ojeras, estas son un poco más grandes que los ojos. La nariz estará por aquí. Por último, dibuja las pupilas, dejando un pequeño espacio en blanco que simulará el reflejo de los ojos. Dibuja la boca por la parte de abajo. Más abajo, fuera del círculo, dibuja la barbilla, esta tendrá una forma muy ovalada. También dibuja el cuello, marcando su respectiva sombra. Por las orillas, dibuja las orejas, serán algo grandes, así que sobresaldrán un poco de las líneas. Por arriba, sin salirte de la circunferencia, comienza a marcar el inicio del cabello. Seguido, comienza a dibujar los mechones que estarán sobre su cara, ya que tendrá el cabello suelto. También dibuja algunos mechones que cubrirán las orejas. El final de la cabeza estará ubicado más o menos por aquí. Para finalizar con la cabeza, dibuja el resto del cabello. La mayoría de puntas restantes irán en dirección izquierda, simulando una onda de viento que llega desde la derecha. Ya por debajo, dibuja los pliegues de su gorro. También dibuja el final del cuello de la sudadera que lleva, además, traza una pequeña parte de las clavículas que se alcanzan a ver, incluyendo los hombros y una parte del torso. Ya solo dibuja el cabello restante. Una vez terminado el boceto, borra un poco los trazos del lápiz y repasa las líneas que son correctas. Por último, marca suavemente con el lápiz las zonas donde habrá sombras. Cuando termines, pasa a delinearlo. Una vez delineado, pasa un marcador negro sobre todas las sombras, incluyendo las cejas y también las ojeras. De preferencia, utiliza un marcador de punta fina. Cuando termines, pasa nuevamente el borrador para desaparecer los trazos restantes del lápiz y así evitar que manches tu hoja al momento de colorear. Comienza por los ojos, usando un color gris para las sombras. Deja un pequeño espacio sin colorear para hacer un efecto de luz. Para la cara y el cuello, aplica una pequeña capa base con un color crema, pasándolo muy suavemente. Si no lo tienes, puedes reemplazarlo con un color arena, y si tampoco cuentas con uno, utiliza un color amarillo sin presionar mucho la punta. Con un color café, marca todas las zonas donde estarán ubicadas las sombras. Estas zonas, rellénalas con un color durazno y por encima, pasa una pequeña capa de color salmón, si no lo tienes, usa un poco de naranja.
Por último, pasa una nueva capa de color, pero esta vez con un tono beige. Utiliza un poco de color blanco para difuminar los colores. En las cejas y ojeras, utiliza un poco de color gris, para dar un efecto de sombras. Inicia a colorear el cabello. Pasa un color café oscuro sobre todas las zonas pintadas con el marcador. En las puntas, usa un color café rojizo. Para el resto de cabello, utiliza el mismo color café, seguido de un color ocre y por último un color crema, para hacer un efecto de degradado y luz. Ya solo restaría pintar las sombras de la sudadera con un color gris. Casi lo olvido, escribe los caracteres que lleva por aquí, estos apenas se alcanzarán a ver. Y listo, ya tendríamos terminado nuestro dibujo de Seven. Si te ha gustado el tutorial, te invito a suscribirte y a compartirlo con todos tus amigos. También te invito a ver mis tutoriales anteriores. Hasta la próxima.